Hola, muy buenos días. Sean bienvenidos nuevamente a su canal. Mi nombre es Ana. Quiero mostrarles lo que tenemos acá. Miren, 3 formas y maneras como usted puede preparar su queso fresco o cuajada para que usted pueda tener en su hogar. Quiero que me acompañe a la preparación para que podamos prepararlos juntos. Pero antes quiero recordarles, no olviden suscribirse a mi canal. Activen la campanita cuando se suscriban y compartan mis recetas para que este canal siga creciendo. Y ahora sí, vámonos a la preparación. Y para preparar nuestro queso fresco o cuajada vamos a necesitar 2 galones de leche. Leche entera, mire, de esta, leche completa. También voy a estar usando la pastilla para cuajar leche. Vamos a usar la cantidad de una pastilla. Para cada galón, yo siempre le agrego media pastilla. Esta clase de pastillas para cuajar leche usted las puede encontrar en tiendas latinas, donde venden productos latinos. También ordenarlas por Amazon. Y como quiero preparar cuajada que lleve un poco de chile, de picante, vamos a estar usando un chile jalapeño. Y sal al gusto. Y vamos a iniciar. Tengo acá la pastilla para cuajar la leche. Voy a agregarle acá una pizca de sal. Y le vamos a poner un poquito de agua para poder deshacer la pastilla. Y con la ayuda de una cuchara vamos a deshacer bien la pastilla. Y mire, tiene que quedarle así, bien deshecha la pastilla. Tengo acá mi olla en donde estoy virtiendo la leche, los 2 galones de leche. Y ahora le vamos a agregar la pastilla. Lo mezclamos muy bien. Y ahora la llevamos a nuestra estufa. Y lo que yo voy a hacer, la voy a tapar. Voy a encender mi estufa y la voy a dejar lo más suave que tiene su cocina, lo más mínimo de calor. Aquí la forma para preparar cuajada o queso fresco es diferente a los países tropicales. Porque allá cuando yo preparaba queso, yo recuerdo de que nunca hacíamos esto, porque cuando usted tiene la leche es una leche fresca. Pero aquí es leche que ha sido procesada y ha estado en refrigeración. Por eso es necesario que usted la ponga a tibiar en su estufa antes de agregarle la pastilla de cuajo. Hay personas que lo que hacen es que le agregan la pastilla de cuajo y la están moviendo hasta que la leche se ponga tibia o caliente. Pero yo le voy a mostrar esta forma, esta técnica para que usted pueda preparar su queso fresco y su cuajada. Esta es una forma fácil porque usted no va a estar moviéndola hasta que la leche esté caliente. La leche se va a cuajar aquí con el calor. Cuando usted deje encendida su estufa a calor mínimo, ahí la leche se le va a ir cuajando. Y cuando ya esté cuajada, yo voy a regresar para mostrarles el siguiente paso. Y le voy a decir exactamente cuánto tiempo se lleva para cuajarse. Ya regreso. Mire, quiero mostrarle ya después de 1 hora, la tuve 1 hora, ya se cuajó. Aquí está, miren lo que es la cuajada. Ahora lo que voy a hacer, la voy a mover así un poco. A quebrarla, esto le llamamos quebrarla. Y aquí le voy a agregar un poquito de agua para ayudar para que se asiente más rápido la cuajada. Y aquí el suero ya se va, miren, ya está levantándose y la cuajada se va a sentar. Así es que ahora voy a esperar unos 5 minutos y ya vamos a ponerla en lo que es un colador o una manta de colar. Ya les voy a mostrar. Y ahora vamos a iniciar a drenarle el suero a nuestra cuajada para que nuestro queso fresco nos quede bien durito y sequito y delicioso. Yo voy a estar usando lo que es una manta de colar de estas, así. Si usted no tiene de esta manta, lo que usted puede usar también, un colador que sea bien fino, para que no se le vaya a drenar la cuajada, ¿verdad? Junto con el suero. Tiene que ser el colador bien finito.
Como yo lo voy a hacer, voy a poner acá en este colador mi manta de colar, así. Y voy a ayudarme con otro colador pequeño a sacarla así de esta forma, miren. Para que usted no tenga que estar poniendo sus manos, porque esto todavía está caliente. Yo lo voy a hacer así de esta forma. Y miren, ahí se va viendo ya nuestra cuajada fresca. Voy a hacer dos cantidades. Aquí tengo una. Lo que voy a hacer, la voy a cubrir un poco así y la voy a dejar que se le escurra el suero. Y como yo quiero hacer y preparar 3 formas de cuajada o queso fresco, voy a hacerla en dos. Miren, tengo acá otro colador con la manta de colar. La razón por la cual la voy a hacer en dos es porque quiero hacer lo que es cuajada, que le llamamos cuajaditas, un queso y una con que lleve chile. Así es que vamos a preparar de 3 formas. Y para preparar la cuajada en terrón necesito que la cuajada ya haya drenado lo suficiente el suero para que esté lo suficientemente seca. Así es que ahora voy a iniciar a poner la otra cantidad aquí. Y mire, ya hemos terminado. Ya tenemos toda nuestra cuajada aquí. La voy a cubrir así con mi manta de colar y la voy a dejar ahora que termine de drenarse todo el suero. Y ahora lo que voy a hacer, antes de tirar, ¿verdad?, lo que es el suero, voy a reservar la cantidad de 1,5 tazas de suero. Esto me va a ayudar para preparar la salmuera, donde quiero hacer la cuajada en terrón. Así es que la voy a reservar. Y ahora la voy a dejar así, que termine de drenar bien el suero, para que en el momento de preparar la cuajada ya esté bien sequita. Así que la voy a dejar por unas 3 a 4 horas y ya regresamos. Y ahora, después de 4 horas, quiero mostrarles que ya nuestra cuajada ya está lista para que iniciemos a agregarle la sal. Y como les mencioné anteriormente, quiero preparar de 3 formas de queso fresco. Esta primera la quiero hacer en terrón. Ya van a ver la forma como yo la preparo. Con lo primero que voy a iniciar, tengo acá la salmuera que habíamos reservado. La voy a agregar en el molde en donde voy a partir la cuajada fresca o el queso en terrón. Y le voy a agregar la cantidad de 1 cucharada de sal, 1 cucharada sopera. Ahora la vamos a mezclar, a deshacerle la sal. Y ya está, ya la tenemos lista. Ahora con mis manos limpias voy a retirar la cuajada y miren, así ya tenemos aquí nuestro queso. Ahora lo que voy a hacer, lo voy a partir en pedacitos, en cuadritos, y lo voy a ir agregando acá donde tengo la salmuera. Con cuidado que no se me vaya a cortar. Lo voy a dividir así en 2 partes para que se me haga más fácil poderlo cortar. Y lo hacemos así. Miren, ahí van los pedazos, los cuadros de queso. Miren qué rico, qué delicia. Hay personas que me han dicho que no pueden preparar lo que es la cuajada así en terrón, pero sí se puede hacer. Acá, donde la estamos haciendo en los Estados Unidos, también se puede hacer. Lo que pasa es que usted también tiene que dejar que se escurra bien la cuajada, que bote bien el suero, para que le quede una cuajada perfecta o un queso fresco. Y mire, ya la tenemos lista. Ya está lista nuestra cuajada en terrón. Y ahora lo que usted hace, usted la cubre, la tapa y la puede mantener, si usted quiere, un día a temperatura ambiente. No se le va a arruinar, no se le va a echar a perder. Pero si usted prefiere ponerla en refrigeración, también puede hacerlo. Ya tenemos la primera. Y ahora vamos a iniciar a preparar las cuajaditas con chile. Voy a
a reservar una cantidad, así. Voy a dejar esta parte para hacer el quesito, un queso fresco. Ya la tenemos acá, vamos a agregarle un poquito de sal, no mucha porque a mí no me gusta agregarle demasiada sal, así. Y ahora le agrego el chile jalapeño, ya partido en pedacitos, miren, bien picadito. Y ahora venimos con nuestra manito bien limpia, vamos a iniciar a amasarlo. También esta clase de cuajaditas usted también puede hacerlo con loroco y queda bien delicioso también. O el chile chilpepe que nosotros le llamamos, que allá en El Salvador se daba bastante ese chile chilpepe. Quedaba una cuajada muy deliciosa. Lo amasa así, muy bien. Y mire, ya lo tenemos listo. Ya está. Ahora vamos a iniciar a formar las cuajaditas. Y lo vamos a hacer así. Las vamos a hacer tratando de hacer una ración, ¿verdad? Lo que nos comemos cuando nos comemos los frijolitos con la tortillita tostada o tortilla calientita. ¡Qué delicia! Mire. Y nos quedan así. Usted ve que esto es sencillo, es fácil de poder hacer su cuajadita, su queso fresco para que usted pueda tener en su casa. Y así voy a seguir haciéndolas y ya regreso cuando ya las tenga, ya listas. Y miren, ya las tenemos listas. Ahora vamos a seguir con el siguiente. Y vamos a seguir acá, aquí tengo la otra cantidad en el mismo recipiente donde acabo de amasar las cuajaditas. Le voy a agregar un poco de sal. Ahora voy a iniciar a amasarla. Y mire, ya la tenemos, ya está lista. Y ahora que ya tenemos nuestra cuajada lista para iniciar a ponerla en nuestro molde, quiero mostrarles. Tengo acá estos moldes especial para hacer queso fresco. Esto yo los ordené en Amazon. Tiene un muy buen precio. Pero si usted no tiene esta clase de moldes, usted puede usar un recipiente así, mire, algo plástico, para que usted pueda darle la forma al queso fresco. Puede usarlo redondo o cuadrado. La diferencia de hacerlos en estos moldes es porque tienen unos pequeños orificios para que salga lo que es la salmuera y que el queso quede bien seco. También trae esto que se le agrega cuando usted pone acá la cuajada o el queso. Se lo pone así para darle presión y le pone algo pesado. Puede ponerle como una piedra, algo que usted tenga en su cocina que sea pesado para darle presión y que pueda escurrir bien la salmuera. Y yo lo voy a preparar en este molde más pequeño. Quiero mostrarle, yo también compré lo que es esta. Esta es una tela que es como las mantas de colar. Son especialmente para hacer quesos. Esto también usted lo puede comprar. Lo venden en algunas tiendas latinas, lo tienen. O también ordénelo por Amazon. También usted ahí lo puede buscar y usarlo para hacer su queso en su casita. Mire, voy a estar usando, aquí tengo un pedazo que partí de este. Lo puede mojar usted un poco con la salmuera, una salmuera salada, la misma salmuera que usamos para el queso en terrón. Y si no, también póngale en agua para humedecerla. Ahora vamos a venir y la ponemos así. Y voy a iniciar a agregar acá el queso, la cuajada. Así. Y mire, ya lo tenemos. Ahora, si usted quiere dejarlo un día o 2 días, usted puede dejarlo a temperatura ambiente o ponerlo en refrigeración. Lo que hace, lo cubre, así. Y le pone algo, digamos una tacita o un platito así, con algo pesado, para que le ponga un poco de presión. Y al siguiente día usted nada más lo desmolda y ya tendrá listo su queso fresco. Pero como yo quiero mostrárselos ahora mismo,
qué fácil es, lo vamos a retirar del molde. Mire, aquí está. Mire qué sencillo es que usted pueda hacer su quesito fresco. Ya está listo. Y mire, lo vamos a poner aquí para poder presentarlo. Ahí está. Ahora usted viene, usted lo parte. Por eso es bueno que usted deje que se le escurra bien la cuajada o el queso fresco. Y mire, ya lo tenemos. Aquí usted viene y ya puede disfrutar de su queso fresco. Una delicia. Y ya tenemos listas nuestras 3 maneras y formas para que usted pueda preparar su queso o cuajada. Y ahora, para presentarla, vamos a poner acá, mire, los cuadritos, nuestra cuajada en terrón. Y ya lo tenemos. ¿Qué les parece? Ahora, llevémoslo a nuestra mesa. Y miren, ¿qué les parece? Ya tenemos lista nuestra cuajada y nuestro queso fresco. Una receta perfecta. ¿Vieron lo fácil que es que usted pueda preparar esta delicia? Y espero les guste mi receta de este día para ustedes. Denme su comentario qué les pareció y no olviden suscribirse. Gracias por estar aquí, gracias por todo su apoyo y recuerden que se les quiere.